Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera entrega de este ciclo de preguntas PAES, donde resolveremos juntos un ítem de tu interés. Hoy es el turno de la PAES de Ciencias Mención Física, y para ello revisaremos la siguiente pregunta del área temática de electricidad. Presta atención, porque te explicaremos cómo resolver este ejercicio y responder correctamente. Un estudiante construye un circuito para estudiar cómo se distribuye la corriente en él. El circuito consiste en un interruptor, 3 ampolletas idénticas, una batería y suficiente cable, conectados originalmente como se representa en la siguiente figura. Las pruebas de la estudiante consisten en encender y apagar el interruptor y anotar las ampolletas que se encienden y las que no. ¿Qué elemento del circuito debería ir modificando en sus pruebas la estudiante para poder lograr su objetivo? A. La distribución de las ampolletas. B. La polaridad de la batería. C. La posición del interruptor. D. La extensión de cable empleado. ¿Qué necesitas saber y saber hacer para responder correctamente esta pregunta? Para responder correctamente esta pregunta necesitas conocer que en un circuito eléctrico se establece una corriente a través de una resistencia solo si entre sus extremos hay una diferencia de potencial eléctrico. La ampolleta consume energía eléctrica para emitir luz, por lo que se debe identificar que en un circuito, una ampolleta equivale a una resistencia eléctrica y además que la batería es la fuente de diferencia de potencial para ella y otras ampolletas que puedan estar conectadas al circuito. En el procedimiento descrito, se entiende entonces el encendido de cada ampolleta como evidencia del paso de corriente eléctrica en el circuito en el que ésta se encuentra. Para que se establezca una corriente eléctrica es necesario que el circuito esté cerrado. Si existe una interrupción del camino eléctrico, como cuando uno de los cables es cortado, se dice que el circuito está abierto y no se establece una corriente eléctrica en la ampolleta, por lo que ésta permanece apagada. Asimismo, debes identificar al interruptor eléctrico como el elemento cuya función es abrir y cerrar un circuito de forma segura. Por último, es útil analizar el circuito. Este corresponde a un circuito mixto y consiste en una ampolleta superior conectada en serie a 2 ampolletas, la central y la inferior, conectadas en paralelo entre sí. Cuando se cierra el interruptor en la configuración original, se cierra el circuito para las 3 ampolletas y, así, éstas se encienden. Este circuito se puede estudiar considerando que hay 2 caminos eléctricos en él, cada uno compuesto por la ampolleta superior y una de las otras 2 ampolletas. Ambos caminos tienen secciones en común, pero también tienen secciones independientes, que son las conectadas en paralelo, lo que permite que se establezca un flujo de corriente en una de ellas sin afectar el funcionamiento de la otra. ¿Cómo se responde esta pregunta? ¡Vamos! Para responder esta pregunta, debes identificar la variable cuya modificación permita, a partir de determinadas acciones experimentales, estudiar la forma en que se distribuye la corriente eléctrica en el circuito. En el caso planteado, las acciones corresponden al encendido y apagado de un interruptor que es parte del circuito, de forma posterior a la modificación de la variable que permite observar diferencias en el encendido de las distintas ampolletas del mismo. Es la diferencia en la cantidad y en la ubicación de las ampolletas encendidas la que entrega información para concluir sobre los caminos eléctricos que están presentes en el circuito. Las opciones plantean distintas variables a modificar, por lo que pueden evaluarse una a una para verificar si su modificación permitiría obtener la información anterior. La opción A plantea modificar la distribución de las ampolletas. Para esta distribución existen distintas posibilidades, pero cualquiera de ellas implica que ya no se trata del mismo circuito, pues al redistribuir las ampolletas cambia la forma en que están conectadas entre sí. En consecuencia, la opción A es incorrecta. La opción B plantea invertir la polaridad de la batería. Realizar esto únicamente genera una inversión en la dirección de flujo de cargas, pero todas las ampolletas se encenderían igualmente. Por lo tanto, la opción B también es incorrecta. La opción C plantea modificar la ubicación del interruptor. Esta acción permitiría mantener abierto el circuito para una de las secciones independientes y mantenerlo cerrado para las otras secciones.
Al realizar esto, se podría observar que aunque se interrumpa el suministro eléctrico a la ampolleta conectada en una sección, las otras dos ampolletas permanecen encendidas, pues el circuito permanece cerrado para ellas. Además, se podría verificar que si circula electricidad, la ampolleta superior se mantendrá encendida en todos los casos, lo que no ocurrirá con la ampolleta central o la inferior. Estas observaciones permiten concluir que el flujo de cargas en la ampolleta superior equivale a la suma de los flujos eléctricos en las secciones independientes. Por lo tanto, a través de la modificación de la ubicación del interruptor, puede estudiarse el flujo de corriente dentro del circuito presentado. En consecuencia, esta es la opción correcta. Por último, la opción D, la extensión de cable empleado, no presenta una característica que influya en el encendido del circuito, pues el conjunto de ampolletas siempre encenderá. Lo que eventualmente podría registrarse es una disminución de la intensidad luminosa de alguna de las ampolletas debido a la mayor extensión de cable, ya que los cables tienen una pequeña resistencia eléctrica, pero esta reducción sería tan mínima que no permitiría estudiar la distribución de corriente en el circuito. Por ende, esta opción es incorrecta. Esperamos que esta explicación te haya sido útil y te invitamos a revisar más cápsulas con preguntas de otras asignaturas.